Hola, bueno, tenía ganas de ofrecer algunas miradas y relecturas sobre Lost Highway, Carretera Perdida, una de mis películas favoritas y la primera que vi de David Lynch. Hay un fragmento de una entrevista que circula por la web en donde Lynch asume una postura sintomática respecto a los temas de su propia película. No me atrevería a decir que da una explicación del significado de su película, porque tranquilamente lo podría estar inventando y además se trata de un elemento extradiegético, es decir, que no pertenece al universo narrativo que propone la película. Sin embargo, es interesante. Él dice, en la época en que estaba escribiendo el guión de Lost Highway con Barry Gifford, andaba algo obsesionado con el juicio a O.J. Simpson, un caso de homicidio de una estrella yankee que fue súper mediático en los 90 en Estados Unidos. Aunque Barry y yo nunca habíamos hablado en estos términos de la película, creo que está relacionado con aquel juicio. Lo que me sorprendió de O.J. Simpson fue que fuera capaz de sonreír y reírse. Aparentemente era capaz de jugar al golf sin que nada de lo ocurrido, él había asesinado a su esposa y al amante, le planteara el menor problema. Yo me preguntaba cómo era posible que pudiera seguir con su vida después de lo que había hecho, y descubrimos un término fantástico que se emplea en psicología, el de fuga psicogénica, referido al modo en que la mente se engaña a sí misma para escapar del horror. Eso es de lo que, en cierto modo, habla Lost Highway. Bueno, yo no sé si habrá sido esto así exactamente, pero antes me quería proponer jugar al juego de encontrarle un sentido a las figuraciones estético-narrativas que la película propone y que el cine de Lynch propone. Algunas, por supuesto. Entendiendo también el sentido como construcción, como elaboración de sentido por parte del espectador, como un acto creativo, constructivo, productivo, es decir, no a la supeditación a un único nivel de lectura, algo así como una lectura unívoca o privilegiada, un significado oculto entendido como algo estático, absoluto y taxativo. Un poco como lo define el autor David Bordwell cuando propone los niveles de sentido en la construcción de significado de un film. Bordwell habla primero de un nivel de sentido referencial, que sería la anécdota narrativa, la trama, que ya en el cine de Lynch, como en tantos otros, supone una suerte de simplificación. Acá podríamos decir que trata de Fred, un saxofonista frío, algo deprimido, que asesina a su mujer, o eso parece, a raíz de un ataque de celos. Pero antes de esto, el matrimonio había empezado a recibir una serie de misteriosas cintas de videos que alguien grabó en su casa. El hombre, por tanto, es condenado a la cárcel, pero mientras se encuentra allí recluido, tiene lugar un extraño fenómeno, como que deja de ser el mismo, se genera un desdoblamiento, se convierte en otra identidad, en otra persona, y vive una aventura con la amante de un gángster, que es la versión rubia y femme fatal de la mujer asesinada. Bueno, en términos de nivel de sentido referencial, esta podría ser una posible interpretación que creo que saqué por ahí de internet y la mezclé con algunas palabritas mías, pero solo una interpretación. Cuando Bordwell habla del nivel de sentido explícito, ya refiere más a los valores conceptuales y temáticos explícitos que aparecen en la superficie de la película, previstos presuntamente por el director. Esto nos acercaría a la idea de que lo que tiene lugar en Fred, el protagonista, es una suerte de desdoblamiento trastornado tal vez de sí mismo, reflejado en la identidad de ese hombre misterioso, de aspecto extraño, que para mí es protagonista de una de las escenas más memorables del cine de Lynch y a la vez más escalofriantes de esta entrega del director. Ese hombre podría representar las inseguridades de Fred, su tensión interna, el ello posiblemente, para pensarlo en términos freudianos, o el ello y el super yo fundidos en una misma cosa, que quiere dejar salir lo instintivo, lo primitivo, lo libidinoso, lo que reprime el placer. Ese viaje traslación al cuerpo y a la mentalidad de otro individuo es acaso una proyección de sus deseos idealizados, lo que se genera cuando el personaje es condenado. Un viaje y traslación porque de la frustración sexual pasa al goce, pasa al riesgo, pasa al frenesí, al involucrarse con la amante de un poderoso gángster. Es decir, en ese vuelco genérico que es tan característico por otra parte del cine de Lynch, nos lleva hacia un cine de gángster o un cine negro, un cine noir, una estética de cine noir y una narrativa de cine noir. Yo creo que no deja de ser interesante esta lectura para expandir, no para reducir sentido. La trama de Pete Dayton como una invención de la culpa de Fred, una fantasía que le es útil para suplir, para compensar su presente ahora desolado, una proyección fantasmagórica que le sirve como justificación también del hecho atroz, que es el asesinato de su propia esposa por sospechas de infidelidad. Ella, una mujer sometida y cosificada sexualmente, también producto del machismo inherente en esos ámbitos del espectáculo en particular y del mundo en general, seducida posteriormente por el brutal Dick Mr. Eddie Laurent, su reconversión en un arquetipo de femme fatale de cine negro. Hay ahí un universo cinematográfico para explorar, para la mente creativa de David Lynch y para la mente dislocada del músico de jazz caído en desgracia que es Fred. Desde lo explícito también hay ciertos planteamientos ético-morales, o más bien relecturas éticas por parte de Lynch
de esos universos y paradigmas morales que forman parte del contexto del relato, acerca de la industria de la pornografía, de su rol en la sociedad de los 90 como objeto de consumo, como reguladora de una cosmovisión también del deseo masculino, de la evidencia de lo erótico y hasta dónde puede llevar el deseo humano en ese sentido, potenciado y sobreestimulado por el goce estético que el porno como experiencia estética, como experiencia perceptiva y espectáculo precisamente también promete y proyecta. Cuando la vi por primera vez, a mí lo que más me aterraba eran esas grabaciones de video anónimas con cierta estética de videovigilancia y la cámara acechante en casa de Fred, esa cámara que se apodera de las sombras, se funde en la negrura de los encuadres y esas cámaras como un presagio de la condena por asesinato del músico. Yo pensaba, bueno, tienen que ser un signo de la paranoia del tipo, que se siente perseguido, que se siente acechado, el super yo que nos acecha. Luego, en Nuevos Visionados, abandoné esa lectura porque en esos momentos la fuerza poética del aparato de la cámara y del cine creo yo que pueden mucho más, ¿no? Y me llevan a pensar en todo caso en lo que David Borwell define como niveles de sentido implícito, aquellos significados no evidentes que requieren de mayor labor interpretativa por parte del espectador, previstos por el director, pero no necesariamente pertenecientes al universo diegético del relato. Yo no sé si Borwell lo plantea en estos términos, pero yo acá no puedo evitar zambullirme de lleno en la puesta en escena, las decisiones estéticas que son bien concretas y específicas. La mezcla con los rasgos oníricos y los surrealistas son decisiones de puesta en escena en Lynch y muchas veces constituyen el detonante disparador predilecto y no la necesidad de contar una historia más lineal. Sin embargo, creo que subyace en un nivel mayor de profundidad. Quiero decir, aunque sepamos que la tensión del orden de lo fantástico que caracteriza a lo onírico cuando se aparece en el plano de la vigilia y se mixturan ambos universos, son rasgos distintivos de Lynch, aún así nuestra mentalidad chipeada para otro tipo de relatos, para articular relatos en clave de narratividad fuerte y de relato clásico, aún así se desconcierta, se descoloca, como si fuese la primera vez que vemos una película de David Lynch, como si se desarmara el horizonte de expectativas respecto a la mirada autoral del director. Pienso en un texto muy interesante de Camila Bejarano Petersen que se llama Cuando lo onírico violenta el relato, en donde aborda ejemplos para expresar audiovisualmente estos umbrales de transición, en donde se despliegan estrategias de pasaje del plano de la vigilia a la dimensión onírica, de la introspección de determinado personaje o viceversa. El principio de causalidad lógica que caracteriza a la narración y con él a la necesaria instauración de referencias a una realidad, en tanto orden estable de relaciones, se disuelve en los casos del cine de Lynch. La realidad no se instituye claramente como límite al sueño ni se exponen como instancias diferenciadas, por lo cual se genera confusión, mezcla y ambigüedad. Esto creo que persigue, por lo menos en Los Highway, David Lynch. Estabilidad, tensión híbrida entre el mundo del sueño y la realidad. Cómo los traumas imponen una ruptura con las lógicas o coordenadas de lo real. Cómo los traumas nos distancian del mundo y nos enajenan. Otra posible lectura en términos de sentido implícito, una tensión desde la focalización de personaje, la focalización narrativa. Lo que es linealidad y narración más clásica en la trama de Pete y Mr. Eddie es onirización y ruptura de esa linealidad narrativa en la trama de Fred y el hombre misterioso. Sin embargo, la película empieza por la trama de Fred, lo cual ya de por sí habla de la predilección de Lynch por el caos y por la confusión. Bueno, no podemos dejar de mencionar las referencias, alusiones casi a modo de homenaje a diferentes géneros, que dan cuenta también de lo multifacético del cine de Lynch, desde el terror, el thriller, el cine negro, decíamos, el policial, el cine de gángster, hasta el maquillaje que remite al teatro kabuki, leía por ahí, en el rostro lívido del hombre misterioso, este personaje, interpretado por Robert Blake. Y bueno, otro enigma implícito en esta película es claramente la dimensión del deseo, ya un poco lo mencionábamos. En sus relecturas de esta película, el pensador esloveno Slavoj Žižek dice que trata sobre el enigma del deseo femenino. Nunca me tendrás, declara después el personaje de Patricia Arquette hacia el final. Tal vez se trata de algo de eso, de la indefinición, de la ambivalencia constante e inconclusa del deseo, de las incertezas del deseo. ¿Por qué tiene que ser siempre algo tan claro y tajante y evidente el deseo? El objeto de deseo, lo que guía el accionar de nuestro protagonista en todo relato. ¿Siempre tiene que ser tan así? No puedo evitar pensar en que en Lynch hay cierta burla a estos modos de entender la cuestión del deseo y de objeto de deseo. Tal vez el hecho de que se haya casado creo que más de 5 veces tiene algo que ver con eso, no sé. Acá ya estamos en una clave de lectura más sintomática. Aquellos sentidos no escritos por voluntad del director, sino reprimidos
involuntarios, accidentales, por así decirlo, que requieren un mayor nivel de construcción de sentido espectatorial. Y bueno, mi inclinación interpretativa va más por el lado de lo que plantea Zizek. El deseo, esa compleja cuestión indescriptible, incomprensible, nunca del todo decible, quiero decir, difícil de poner en palabras, de verbalizar. No se sabe a ciencia cierta qué impulso interno la rige, si bien sabemos que se trata de mucho más que una mera pulsión sexual, lo libidinoso, la búsqueda innata del placer, de la satisfacción libidinal que reprimimos a través del super yo, como diría Freud, y las normas de restricción moral que rigen en la sociedad. Todo eso evidentemente genera carga, represión, acumulación, angustia, culpa, que de alguna manera exponemos y manifestamos en forma de deseo. Pero el problema reside en la no mostración de ese deseo. ¿En qué pasa? En lo que no mostramos hacia afuera, pero sí acontece en nuestra cabeza, en nuestra interioridad, en nuestros adentros, como Fred y su posible proyección y fantasía utópica de héroe de cine noir, que muestra que finalmente no es un héroe, sino una presa de su propio objeto de deseo y motivación esencial, el deseo femenino, en este caso esa suerte de venganza de la René asesinada. Creo que el deseo como rasgo inherente a lo humano no se termina nunca de explicar. Esta película trabaja con algo de eso. Estamos inmersos en esta suerte de caos estabilizado con sus reglas de convivencia necesarias, y hay cosas del deseo que no podemos explicar, y algo de eso lo inquieta evidentemente a Lynch en todas sus películas, y bueno, ahí aparece formalmente expresado, ¿no? Ligado, en este caso, también a lo sexual, como muchas de sus otras películas. El protagonista que explota en vigor y estimulación libidinosa al tocar el saxo, sex, pero que se vuelve humillado en su fracaso durante el acto sexual con su pareja, con su voluptuosa pareja. El deseo insuficiente, porque nunca nos alcanza. El deseo como posesión y como ambición de siempre querer más, de cierta búsqueda compulsiva del poder. Leía cosas de la peli y descubría cosas que yo no supe leer, como los juegos de palabra también, como juego implícito. Sax, sex, dick, Fred, Freud. Y bueno, se cuenta que el disparador para esta película fue una experiencia personal de Lynch, que recibió una llamada en su casa, donde le decían Dick Laurent o Laurent, no sé cómo es, está muerto. Seguramente es cierto. A mí me gusta más pensar que su detonante fue una idea más plástica, con las cámaras de seguridad que acechan en nuestra propia casa. Por lo menos acá en mi ciudad, cada familia de clase media, clase alta, tiene sus camaritas de seguridad bien dispuestas ordenadamente y estratégicamente en diferentes ángulos en su propia casa, en sus ámbitos domésticos y privados, y toda esa autoparanoia que nos construimos por y gracias también a los medios de comunicación, y la anécdota que comentabas al principio sobre el caso de O.J. Simpson. En definitiva, a mí me parece que esta película es un poco una evidencia de que el cine de Lynch es también un cine de obsesiones, un cine de traumas, que seguramente él también padecía, de disyuntivas sobre el deseo y con el deseo, que seguramente también era un peso para él, de personajes psicopáticos, de sobredosis expresiva y mixtura de registros y de géneros. Esa idea de mezcla de estilo y de géneros me parece que es lo más interesante para traer a la actualidad, para recordar a Lynch, y lejos de seguir romantizando su figura también, para poder seguir pensando y disfrutando en películas de hoy, contemporáneas, que nos sumerjan de lleno en ese mundo de mezclas. Aguante la mezcla. Medio rara esa frase final, pero está lindo para terminar.